Hola a todos, en este video vamos a platicar sobre los pasos básicos para crear un pseudocódigo, los diferentes tipos de datos que hay y los operadores aritméticos, así como su prioridad. Bueno, vamos a hablar sobre los principios básicos para escribir pseudocódigos y vamos a empezar hablando sobre los pasos para crear un programa. Lo primero es comprender el problema al que se le está buscando solución. Si esto queda bien claro, vamos a poder identificar cuáles son nuestros datos de entrada y cuáles son nuestros datos de salida. Los datos de entrada es la información que necesitamos para llegar a la solución y esos datos nos los va a proporcionar el usuario, y los datos de salida es el resultado al que debemos llegar. Después vamos a diseñar el algoritmo tomando los datos de entrada y calculando los datos de salida. Esto se puede traducir a un lenguaje de alto nivel. Se edita el código, se ejecuta, en caso de que haya errores se vuelve a editar y esta parte se va a estar repitiendo hasta que nuestro programa pueda correr correctamente, que no haya errores de lógica ni de sintaxis. Para esto contamos con sentencias. Las sentencias son instrucciones o estructuras de control. Son construcciones que nos van a ayudar a dirigir el flujo de ejecución de nuestro programa. Hay tres tipos: secuencial, condicional y repetitiva. Los tipos de datos y operadores que vamos a manejar aquí son tipos de datos numéricos, enteros para números enteros positivos o negativos, reales o flotantes para valores con decimales, de texto para manejar carácter, o sea, un solo símbolo alfanumérico, cadenas para dos o más símbolos alfanuméricos, lógicos o booleanos para valores falsos o verdadero. Los operadores aritméticos de asignación, tenemos el menor que con un guión, el símbolo para la suma, la resta, que comúnmente conocemos, asterisco para manejar la multiplicación, diagonal para la división, este símbolo que podemos ponerlo también con Alt 94, que nos va a servir para calcular potencias, y el símbolo del % para calcular el residuo de una división. Cabe señalar que estos operadores en cuanto a la asignación y a la potencia son los que se utilizan con el programa de PCInt. Sobre la prioridad de los operadores, tenemos que dependiendo del tipo de operador es como se va a calcular la operación. Primeramente se calculan las potencias, después lo que hay entre paréntesis. Si hay paréntesis anidados se va a calcular lo que haya en el paréntesis más interno. Después multiplicación, división y residuo. Estas tienen la misma prioridad. Y por último, sumas y restas. ¿Qué pasa cuando tenemos diferentes operadores del mismo nivel dentro de una misma operación? Se van a calcular de izquierda a derecha conforme se encuentren. Por ejemplo, tenemos 25 más 2 por 3 menos 5 más 3 entre 4 por 2. Tenemos aquí dos paréntesis. En el paréntesis más interno tenemos 5 más 3. ¿Qué se va a calcular primero aquí? Lo que hay en el paréntesis más interno. Entonces se calcularía el 5 más 3. Tenemos 25 más 2 por 3 menos 8 entre 4 por 2. Ahora tenemos suma, multiplicación, resta, división y por fuera tenemos la multiplicación. Dentro del paréntesis, quien tiene mayor prioridad son los operadores de multiplicación y división. Como están al mismo nivel, se va a calcular lo que haya primero de izquierda a derecha. Entonces se calcula la multiplicación de 2 por 3 y después se calcula la división de 8 entre 4. De manera que nos queda 25 más 6 menos 2 y por último la multiplicación por 2. Ahora tenemos sumas y restas que tienen la misma prioridad y por lo tanto se calculan de izquierda a derecha, dándonos 29 finalmente por 2 y el resultado de esto sería 58.